potencia en serie o mediciones de voltaje. ¿En qué nos quedamos, Jesús? Creo que en potencia. Potencia. Entonces ya vimos potencia en serie o íbamos a ver potencia en serie. Y luego la revolución. Ya lo vimos. Lo siguió haciendo. Bien, ayúdame entonces con mediciones de voltaje, por favor. El voltaje es relativo, es decir, en un punto de un circuito el voltaje siempre se mide con respecto a otro punto. Por ejemplo, cuando se declara que hay más 100 voltaje en cierto punto de un circuito, esto significa que el punto está en 100 volts más positivo que en algún otro punto de referencia designado en el circuito. Este punto de referencia se llama tierra o punto común. La tierra de referencia tiene un potencial de 0 volts con respecto a todos los demás puntos del circuito relacionados como ilustra la figura siguiente. Y viene un diagrama y después recuerda que todos los puntos mostrados conectados a tierra en un circuito están conectados entre sí mediante la tierra como se aprecia en la figura anterior y eléctricamente son el mismo punto. Muy bien, Jesús, gracias. Pues ahí tenemos, oigan, las mediciones de voltaje. Tierra de referencia tiene un potencial de 0 volts con respecto a los demás puntos del circuito, ¿sale? Entonces, observen ahí el diagrama que les coloqué. Así se simboliza la Tierra. Son 3 rayitas de manera horizontal. ¿Sí lo ven, oigan? El último párrafo dice algo importante. Todos los puntos mostrados conectados a Tierra en un circuito están conectados entre sí, ¿sale? Mediante la Tierra, como se aprecia en la figura anterior, bla, 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 y son el mismo punto. ¿A qué se refiere, oigan? A que es común en circuitos eléctricos o electrónicos más bien, que toman como referencia muchas veces el chasis de donde está conectada la placa electrónica o el chasis de la máquina, ¿sale? De la máquina eléctrica. Entonces, se toma como referencia este chasis. Entonces, simplemente colocando su voltímetro, la punta negra obviamente en la referencia que sería la Tierra o en el chasis, ya van a saber ustedes que ahí hay 0 volts, ¿sale? Entonces pueden hacer mediciones de voltaje, ¿sale? También es importante lo que dice al principio. Nos dice que el voltaje relativo, ¿a qué se refiere, oigan? A que el voltaje siempre se mide con respecto a otro punto, como dice ahí, ¿sale? Entonces, observen también la figura, en la fuente de tensión de voltaje, hay 100 volts de salida inmediato, ¿sale? Entonces, en el primer resistor, en la caída de tensión del primer resistor, ya vieron que hay más 100 volts, ¿sale? Más 100 volts con respecto a qué, oigan. Si yo llego y le mido la caída de tensión a ese resistor, no me va a dar 100 volts, ¿sale? Sino me va a dar algo totalmente distinto. En cambio, si yo pongo la referencia en la Tierra, o sea, la punta negra en la Tierra y la punta roja ahí donde está indicado 100 volts, ahí sí me va a marcar 100 volts, porque si se dan cuenta es el voltaje de la fuente, ¿sale? Y así sucesivamente, oigan, si yo quiero medir, es muy distinto medir caída de tensión en un resistor, porque no me va a dar esos 100 volts, ¿sale? Ustedes ya lo vieron, se va a dividir esa tensión, esos 100 volts, se van a dividir porque es un circuito en serie, ¿sale? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro y continuamos. Ayúdame ahora a leer, Horacio, César Horacio, por favor, ayúdame a leer. Sí, medición de voltajes con respecto a la Tierra. Cuando se miden voltajes con respecto a la Tierra de referencia en un circuito, un conector del medidor se conecta a la tierra de referencia y el otro al punto donde se va a medir el voltaje. La terminal negativa del medidor se conecta a la tierra de referencia.
La terminal positiva del voltímetro se conecta al punto de voltaje positivo. El voltímetro lee el voltaje positivo en el punto A con respecto a la Tierra. Muy bien, Horacio, gracias. Pues ahí tienen, oigan, era lo que les comentaba, la medición de voltaje con respecto a la Tierra, ¿sale? Entonces, ya vieron que se coloca la terminal negativa del voltímetro. La terminal negativa comúnmente, bueno, más bien, arbitrariamente, es la terminal negra del equipo de medición, ¿sale? Y está denominada ahí en el multímetro o en el voltmetro con las letras C o M, ¿sale? De común. Ahorita lo vamos a ver aquí en el equipo de medición, ¿sale? Entonces, el negativo es común, el más sería la terminal roja del voltímetro, y bueno, ahí está. Si quieren ustedes medir con respecto a tierra, simplemente se coloca la punta negra en la referencia y la roja ya sea en el punto A, llamémosle el punto B al positivo de la fuente, que sería el lado izquierdo del resistor 1, ahí les tendría que medir 100 volts, entonces del punto A a tierra ya no va a medir los 50 volts que tiene la fuente, sino como se hace un divisor de voltaje, ahí simplemente es la parte proporcional que le corresponde a ese resistor, o realmente estarían midiendo ahora sí su caída de tensión. ¿Sale? Muy bien, continuamos. Ayúdame ahora a leer, compañero Luis David. Luis David Laureano, ayúdame, por favor. No vino Luis David. Sí, aquí estoy, profe, pero es que hay mucho ruido acá en mi casa porque están trabajando, bueno, a ratos y mis vecinos tienen música, no sé si se escucha y si Bueno, a no ver, importa. dale, nada más ayúdame con ese párrafo y ya ahorita que continúe alguien más, por favor, Luis David. Ok, medición de voltaje en un resistor no conectado a tierra. El voltaje se puede medir normalmente a través de un resistor como indica la figura siguiente, aun cuando ningún lado del resistor esté conectado a tierra. En este caso estaríamos midiendo la caída de tensión en el resistor. Exacto, gracias Luis David. Pues ahí tienen, era lo que les comentaba. Ustedes noten la diferencia en el primer diagrama que el resistor 2, o sea, en el diagrama anterior, antes de leer mención de voltaje de un resistor no conectado a tierra, el resistor 2 está directamente conectado a tierra, ¿ya vieron? Entonces, aquí hay dos cosas. Estamos midiendo su voltaje con respecto a tierra, 1, ese es 1, y también su caída de tensión, porque ya no hay más resistores, ¿sale? En este caso, del nuevo tema de medición de voltaje de un resistor no conectado a tierra, no hay ningún problema, oigan. Simplemente, si yo coloco el voltímetro de esa manera, no estoy midiendo simplemente la caída de tensión que hay en ese resistor, ¿sale? ¿Qué pasaría si yo coloco la terminal negativa de mi voltmetro en tierra, oigan? ¿Qué pasaría, por ejemplo, compañera Xochitl, si yo cambio la terminal negativa de ahí, de mi voltmetro, hacia tierra? ¿Qué pasaría, compañera Xochitl Pérez? ¿Sí estás por aquí, Xochitl? No vino la compañera. Bueno, No, sí, no estoy, sé. profe, tengo problemas para Híjole. prender el micrófono. ¿Cómo ves, Xochitl? ¿Sí puedes observar ahí la imagen? Sí, profe. Muy bien. Quiero que observes bueno, recuerda lo que leyó el compañero Luis David. Nos dice que el voltaje se puede medir normalmente a través de un resistor, como indica la figura siguiente. Ahí está, ¿sale? Aun cuando ningún lado del resistor esté conectado a tierra. Y lo que dice entre paréntesis es muy importante. En este caso estaríamos midiendo la caída de tensión en el resistor, ¿sale? Y estás de acuerdo, tú no me dejarás mentir, que estamos midiendo con el voltmetro la caída de tensión en R2, ¿sí o no, Xochitl? Sí, ¿no?
Exacto, muy bien, sí, estamos midiendo esa caída de tensión que se va a generar ahí por la tensión de salida de la fuente. Muy bien. Ahora, dime, Xochitl, ¿qué crees que pasa si cambio mi punta negra, o sea, la que está marcada con el símbolo de menos, con el signo menos? ¿Qué pasa si cambio esa punta hacia la tierra de referencia, Xochitl? ¿Qué pasaría? ¿Habría una caída de voltaje o algo así? Sí, sí, muy bien, es una caída de voltaje, pero ¿qué estaría midiendo? ¿Qué voltaje estaría midiendo, Xochitl? ¿La del resistor? R2. R2 y nada más. Y, ay, no sé, el de, A ver, el del otro lado. ajá, muy bien, mira, vamos a irnos al whiteboard para que les quede más claro. Avísenme cuando ya lo estén viendo, por favor. Ya se ve, profe. Gracias, oigan. Muy bien. Teníamos una fuente de tensión que le llaman VS, ahí en la diapositiva, más menos. Tenemos a R1, a R2, a R3 y aquí hay tierra, ¿sí o no? ¿Sí o no, oigan? Sí, profe. Gracias. Este es R2, este es R3 y aquí tengo un voltmetro. Bueno, a ver, lo voy a hacer con sus colores para que se vayan acostumbrando. Esta es mi punta roja, más. Este es mi voltmetro y esta es mi punta negra, menos. ¿Sale? Ahí tienen, así se conecta un voltmetro, eso ya lo vimos al principio, es muy sencillo. Se conecta en paralelo, ahorita está en paralelo con la resistencia o con la carga, ¿sale? Está en paralelo, está perfectamente conectado. Muy bien. Ahora, estoy midiendo aquí la caída de tensión en el resistor 2. Esta caída de tensión más o menos V, R2, es la que estoy midiendo, ¿sí o no, Xochitl? Eso queda muy claro, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, gracias. Ahora, acuérdense lo que habíamos visto, lo que leyó su compañero, me parece que Horacio, de la Tierra. Nos decía Horacio que la Tierra está conectada entre sí y eléctricamente son en el mismo punto. Entonces, yo puedo cerrar el circuito de esta manera y estoy representando lo mismo, ¿sale? Da lo mismo que yo esté conectado así a que esté conectado así, ¿sale? ¿Por qué? Porque de acuerdo a lo que leyó Horacio, eléctricamente son el mismo punto, ¿sale? Entonces, lo voy a conectar de esta manera porque me parece que ustedes están más acostumbrados a verlo así. No hay ningún problema, es lo mismo, ¿sale? Ahora, lo que yo te preguntaba, compañera Xochitl, ¿qué pasaría si yo hiciera esto, oye? Si yo pasara esta punta negativa de mi instrumento de medición de mi voltmetro para acá. ¿Qué pasaría, Xochitl? ¿Seguiría midiendo esta caída de tensión VNR2 o qué estaría midiendo ahí, Xochitl? ¿Sí lo es, compañera Xochitl? Sí, profe. Pues según yo, ya no sería solo R2. ¿Qué más sería, Xochitl? Esta punta Sería pues R2 y R3, ¿no? Exactamente. Ya era lo que yo quería que vieran, Xochitl. Muy bien. La diferencia entre poner tu voltmetro acá, que es estar midiendo una caída de tensión, a ponerlo con respecto a tierra, ¿sale? Hay muchos ingenieros que ya egresados piensan que están midiendo aquí la caída de tensión en R2 conectando a tierra, ¿sale?
conectan a tierra y piensan que esta va a ser una caída de tensión en R2, pero lo que ellos no saben es que aquí estoy midiendo también la caída de tensión y la caída de tensión de R3, ¿sale? De R2 y de R3. ¿Por qué? Porque se hace un divisor de voltaje, ya lo vimos, el voltaje de la fuente se divide en partes proporcionales de acuerdo al valor resistivo de cada resistor, y pues como ustedes lo pueden ver, no estoy midiendo una sola caída de tensión, estoy midiendo 2 caídas de tensión, conectando de esta manera a mi voltmetro. Muy bien, Xochitl, perfecto, pues vamos a continuar. Y no seas mala, Xochitl, ayúdame a leer ahí lo que sigue, por favor. Si se mide el voltaje en cada lado de un resistor con respecto a tierra, la diferencia entre estas dos mediciones representa la caída de voltaje del resistor. ¿También lo de abajo? Sí, por favor. Bueno, primero dime qué entiendes ahí de las dos imágenes que les puse, oye. Pues que en la primera solo está midiendo... Ay, es que no se ve las letras chiquitas. Híjole. Bueno, hoy en la tarde, ahora sí me comprometo a enviarles. Es más, ahorita acabándola, les envío este archivo, el archivo número 8, oigan. Pues, híjole, todos están en la misma situación que Xochitl, oigan. Sí, profe. Bueno, yo no veo nada de la pantalla, solamente puedo escuchar, pero no sé por qué. Sí, pero creo que ya es problema mío. Bueno, no se preocupen. Permítanme, se los mando por WhatsApp. Les llega en un momento. Porque sí es importante que se den cuenta de esto. Que ya lo saben, ¿eh? Ya lo saben con todo lo que ya hemos visto del divisor de tensión y demás temas. Ya lo saben, ya lo saben ustedes, pero nada más es para que les quede bien claro. A ver, ahí les va. Déjenme capturo pantalla y se los hago llegar, permítanme. Son ustedes el quinto 2, los que no quieren anotar nunca, oigan. Ya les llegó, oigan. Se los envié vía WhatsApp. Ya llegó, profe. Perfecto, oigan. Ahora sí, Xochitl, ¿qué ves ahí en las dos imágenes? Pues veo que hay un voltaje de salida, una resistencia 1, 2 y 3, y en la primera, según entiendo, solo se está midiendo la 1, y en la otra ya sería 1 y 2, ¿no? Exacto, o bien, exacto, muy bien, Xochitl, perfecto. Ahora sí termina de leer el último párrafo de ahí de la presentación, por favor. Sí. Dice, haciendo las mediciones de la figura anterior, podemos saber cuál es la caída de tensión en R2, simplemente aplicando la siguiente expresión. BR2 es igual a BA menos BB. Muy bien, perfecto, Xochitl. Dense cuenta de lo que hablábamos hace rato con el ejemplo. Primero mido la tensión con respecto a tierra, ¿sale? Con respecto a tierra, en un punto A que es entre R1 y R2. ¿Ya lo vieron? Ahí el potencial mayor está del lado de R2 con respecto a R3, ¿sale? Ahora, cambio mi punta positiva, o sea, mi punta roja la cambio del otro lado de R2 en un punto B, ¿sale? Entonces, como estoy midiendo con respecto a tierra, no puedo decir que sea la caída de tensión, pero de acuerdo a lo que nos dice la expresión de abajo, yo puedo saber la caída de tensión en R2 haciendo una simple y sencilla resta, ¿sale? Es lo que se les olvida a los ingenieros que muchas veces egresan a hacer esa resta de tensiones, ¿sale? De caídas de tensión más bien.
Muchas veces piensan que simplemente conectándolo como en la primera figura, midiendo la tensión en el punto A, muchas veces se piensa que ya se está midiendo la tensión en R2, pero no, realmente lo que están midiendo es R2 junto con R3. Entonces, ahora sí, midiendo la tensión en R3, que es como nos indica la figura, la que sigue, la segunda figura, ya puedo saber la caída de tensión en R2 simplemente restándole el voltaje que medí en el punto A al voltaje que medí en el punto B. ¿Sale? Muy bien, gracias, Xochitl. Vamos a hacer unos ejemplos muy sencillos y continuamos. A ver, permítanme y avísenme cuando ya vean mi whiteboard. ¿Ya lo ven, oigan? Ya, profe. Muy bien. ¿Todos ya lo ven? A ver. Sí. Gracias, oigan. A ver, me va a ayudar el compañero, a ver, Josmar Kevin. Milan Uriel me avisó que tiene un problemilla. A ver, Fabián Ríos, ¿estás conectado, Fabián? Sí, profe. Gracias, Fabián. Buenos días. ¿Me vas a ayudar con este primer ejemplo, por favor? Sí, profe. Gracias. Anoten todos en su cuaderno. Determine los voltajes con respecto a tierra para cada uno de los puntos de los siguientes circuitos. Punto y aparte. Suponga que hay una caída de voltaje de 25 volts entre los extremos de cada resistor. A ver, compañero Fabián, ¿me vas a ayudar con este primer ejemplo? A ver, entonces nos pide determinar la tensión en todos los puntos. Voy a tener un punto E, voltaje en E. Puede tener un punto, a ver, un punto A, voltaje en A, voltaje en B, voltaje en C y voltaje en D. Voy a tener todos esos puntos en el circuito y el circuito es el siguiente. Tengo una fuente de tensión, un resistor, otro resistor, otro resistor, otro resistor más y cierro. Aquí tengo 100 volts. Aquí está mi punto. A ver, los puntos te los voy a poner con color azul. Aquí está mi punto A. Aquí está mi punto B. Aquí está mi punto C, D y E. Y ahora sí, este es tierra. Ahí está la tierra, tengo 100 volts. Aquí hay caídas de tensión más menos, más menos, más menos, más menos. Muy bien, pues adelante, compañero Fabián. Hay que determinar los voltajes con respecto a tierra para cada uno de los puntos
que están mostrados en el circuito, ¿sale? Tengo una fuente de tensión de 100 volts, un punto A, un resistor, un punto B, un resistor, un punto C, otro resistor, un punto D, otro resistor y un punto E, ¿sale? Hay que calcular los voltajes que hay en esos puntos, ¿sale? Con respecto a tierra. Nos dice un dato muy importante ahí también. ¿En pura Suponga... expresión, profesor? ¿Perdón? Con puras expresiones es que no da valores de resistencia. No, es lo que te estoy diciendo. Nos dice un dato muy importante. Suponga que hay una caída de voltaje de 25 volts entre los extremos de cada resistor, ¿sale? Esta caída de tensión, si la ves más o menos, significa caída de tensión, ¿sí te acuerdas, Fabián? Sí, profe. Esto es una caída de tensión, esto es otra caída de tensión, otra caída de tensión y otra caída de tensión. En cada resistor nos está dando ese dato que es muy importante, nos dice que supongamos que todas las caídas de tensión tienen un valor de 25 volts. Y ese dato nos lo da. Chécate en el punto E está la tierra de referencia, ¿ya lo viste? Sí, profe. Así, pero respecto a tierra, significa que el terminal negativo está conectado ahí en el punto E, ¿no? Exacto, muy bien. Exacto. Significa simplemente que sí, esta es tu referencia. Y acuérdate, ¿cuánto vale tu referencia, Fabián? 0. 0, muy bien. Aquí hay 0 volts. Ya dedujiste el primero. Entonces, El primero vale 0 volts. ¿Sí o no? sí, entonces en el A Espera, antes de continuar, es como si estos 0 volts, es como si yo conectara mi voltmetro así, mi punta negra acá y mi punta roja acá. ¿Ya lo vieron? ¿Qué estoy midiendo? el voltaje en el punto E. El voltaje en el punto E. El voltaje en el punto E es 0. Estoy midiendo nada. Muy bien. ¿Qué sigue, compañero Fabián? Voltaje en el punto A, por ejemplo. Bueno, el que tú quieras decirme. Adelante. Sí, en el A debería medir los 100 volts, ¿no? Exacto. En el A, a ver, permítanme, es como si pusiera mi voltmetro de esta manera. Nos dice que con respecto a tierra, ¿verdad? Sí. Entonces, voy a medir con respecto a tierra. Tiene 0, este potencial tiene 0, ¿sí o no? Entonces, al punto A, estoy viendo que tiene los 100 volts de la fuente, ¿sale? Entonces, son 100 volts positivos porque va de acuerdo a la polaridad de la fuente, ¿sale? Son 100 volts positivos, ¿sale? Yo les pregunto a todos, ¿qué pasa si conecto mi voltmetro de esta manera? Pero ella se quedó en casa. Mis padres investigaron dónde estaba casa y como resultado ¿Qué pasa, Fabián? ¿Va a dar 0 o no va a dar una lectura adecuada? No va a dar 0, simplemente va a dar aquí menos 100 volts. ¿Sale? Es lo que va a pasar, me va a dar una lectura negativa porque estoy invirtiendo la polaridad de mi equipo de medición, ¿sale? Entonces, abusados. ¿Qué sigue, oigan? En el punto D, en el punto B serían 75 volts. ¿En cuál, perdón? En el B. En el punto B, exacto, Fabián, serían más o menos, oye. Más.
Muy bien. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que hagamos la medición con respecto a tierra, ¿sale? Conectar mi voltmetro de esta manera, más, menos, y tú te puedes dar cuenta muy fácil, simplemente le restaste esta caída de tensión, ¿verdad? ¿O qué fue lo que hiciste, oye? Sí, profe. Exacto, muy bien, compañero. ¿Qué sigue, oye? En el C, pues 50 volts. Muy bien, Fabián, 50 volts. Y en el último, en el D. 25. Muy bien, 25 volts. Pues ahí tienen, medir con respecto a tierra, dense cuenta que es muy distinto a medir así, a medir las caídas de tensión. Mira, si yo quiero medir la tensión en este punto, ya tenemos el valor de esta caída de tensión, ¿sí o no, Fabián? ¿Cuánto vale? 25. 25, exacto. Entonces, yo podría pensar que vale 75. Bueno, si yo lo conecto con respecto a tierra, me va a dar 75. Pero lo que tengo que hacer es restarle el voltaje en el punto C, de acuerdo a lo que leímos, ¿verdad, Fabián? Sí, profe. Para que nos diera esta caída de tensión, nos daría 75. De acuerdo a lo que habíamos leído, tendría que ser el voltaje como caída de tensión en ese punto, tendría que ser igual a 75 menos 50, de acuerdo a lo que leyó la compañera Xochitl, eso sería igual a 25 volts o a la caída de tensión que hay en este resistor. ¿Sale? Muy bien. Gracias, Fabián, ya está tu participación. Y continuamos con Jessica Salazar. ¿Estás conectada, Jessica? Sí, profe, buenos días. Gracias, Jessica. Buenos días. ¿Me vas a ayudar con el ejemplo número 2, por favor? Nos pide lo mismo, es el voltaje en A, el voltaje en B, el voltaje en C, el voltaje en D, y así tengo punto E y el voltaje en E. Ahora, el circuito es de esta manera, compañera. Tengo una fuente de tensión, un resistor, otro resistor, uno más, y se va la fuente. Tengo más, menos, la fuente nuevamente vale 100, tengo sus caídas de tensión. Ahora, mi tierra de referencia está aquí. Y los puntos son estos. A, B, C, D y E. Los datos son los mismos, Jessica. Simplemente nos dicen que cada caída de tensión del resistor tiene 25 volts, ¿sale? Entonces, pues adelante, es congruente de acuerdo a lo que ya vimos, porque sumados esos 25, 25, 25 y 25 nos da la tensión de la fuente, ¿sale? También en el ejemplo del compañero Fabián es lo mismo. Si sumamos las 4 caídas de tensión, nos da los 100 de la fuente, ¿sale? Entonces, adelante, compañera Jessica, avísame cuando estés lista. ¿Dejaron de hablar?
No, simplemente está trabajando la compañera Jessica. ¿Sí, sí estás con nosotros, Jessica? Sí, profe. Avísame cuando podamos continuar, por favor. Sí. Creo que ya. Muy bien, permíteme. Adelante, Jessica. Sí. En el punto A vale 70. ¿Perdón? En el punto A vale 75. Muy bien. Tengo más 75 o menos 75, Jessica. Más. Más 75 volts. Muy bien. Es como si yo conectara mi voltmetro de esta manera. Aquí lo tengo. Y mi punta roja, que es la positiva. Así. Muy bien. Es como si yo conectara mi voltmetro así. Mi punta roja, que es la positiva, iría de acuerdo al positivo de mi resistor o al potencial mayor de mis caídas de tensión, ¿sale? Mi punta negra, que es la negativa, va de acuerdo al potencial menor que nos está diciendo la teoría que en este punto, que es la referencia, vale 0 volts, ¿verdad, Jessica? Entonces, sí. Quiero suponer que tú simplemente sumaste estas tres caídas de tensión y como va de acuerdo a la conexión del voltmetro, tú deduces que son más 75 volts, ¿verdad? Sí, profe. Gracias, Jessica. ¿Qué más, Jessica? ¿Qué sigue? Me dio, 50. ¿Cuál? ¿El punto B? Sí, el punto B. El punto B te dio 50 positivos o negativos, Jessica. Positivos. Positivos, muy bien. Es como si yo cambiara mi punta a este lado, ¿vale? Ahí tengo, estoy haciendo esa medición de acá, de 0 hasta el punto B, entonces tengo dos caídas de tensión de 25, este voltmetro debe de medir 50 volts positivos, porque va de acuerdo a las caídas de tensión, mi polaridad de mi equipo. Muy bien, Jessica. ¿Qué más? El punto C, perdón. Ajá. El punto C. Que el punto C me dio 25 volts. 25 volts. Muy bien, ¿positivos? Sí, también positivos. Muy bien, justamente, Jessica, perfecto. Estoy cambiando mi punta roja para acá, ¿vale? Y simplemente estoy midiendo esta caída de tensión que las instrucciones nos lo dicen, vale 25 volts cada caída de tensión en los resistores. Y como estoy poniendo la punta roja en el potencial mayor de mi circuito, bueno, de mi caída de tensión, y mi punta negra en el potencial menor, que vale 0, entonces es positivo. Muy bien, Jessica, ¿qué más? El punto D, que está conectado a tierra. ¿Cuánto te dio, perdón? El punto D, 0. 0, perfecto, 0 volts, porque es como si yo dejara la punta negra ahí en la tierra de referencia y conectara así, pusiera así mi punta roja más, entonces no estoy midiendo ninguna caída de tensión, ¿verdad, Jessica? De hecho, ahí en ese punto no hay diferencia de potencial, entonces tengo 0 volts. Perfecto, Jessica. ¿Qué más? Y el punto E me dio menos 25 volts. Menos 25 volts. Perfecto, Jessica. Es como si yo conectara la punta roja aquí en el punto E y pues está invertida la polaridad de mi voltmetro. Este signo menos, cuando yo vea lecturas así negativas, que estoy leyendo tensión,
simplemente invierto las puntas de mi voltmetro y ya me van a dar lecturas positivas. Quiere decir que estoy tomando al revés la referencia. ¿Sale? Muy bien. Gracias, Jessica. Ya está tu participación. Y, compañero Topi, ¿estás conectado? Sí, profe, aquí ando. Muy bien, me vas a ayudar con el ejemplo número 3. Y nos pide exactamente lo mismo. VA, VB, VC, VD y VE. Es el mismo circuito. Justamente, más o menos, vale 100 la fuente, ya lo sabemos. Tengo todas estas caídas de tensión. Muy bien, y esta vez la tierra de referencia está aquí. Los puntos son exactamente los mismos. Es A, B, C, D y E. Muy bien, Topi, adelante. Avísame cuando Sí, continuemos. profe. Pues para empezar en el punto C sería 0. En el punto C sería 0, perfecto. Son 0 volts aquí. Muy bien, perfecto. Es como si Y yo bueno, conectara sí, mi equipo de medición. Perdón, Topi, voy lento, perdóname. no, profe, nada más le iba a decir por lo que había dicho de la teoría. Ah, bien, bueno, pues es como si conectara eso, ¿verdad? Así mi voltmetro. Sí. Perfecto, gracias, Topi. Muy bien. ¿Qué más? Bueno, si lo que hemos venido haciendo con el ejercicio de Jesse de FAS, entonces en el punto A serían 50 volts positivos. En el punto A, ¿qué, perdón? Es 50 volts. 50 volts, muy bien. Positivos, negativos. Positivos. Positivos, muy bien, Topi. Es como si yo conectara así mi punta en ese punto. Va de acuerdo a los potenciales de las caídas de tensión, a la polaridad. Pongo mi punta roja en el potencial mayor. Ahí está, más con más, menos con menos. Por lo tanto, me va a dar una lectura positiva. Perfecto, Topi. ¿Qué más? En el punto B serían 25 volts positivos. Muy bien, 25 volts positivos. Exacto, exacto, Topi. Estoy conectando así y todo coincide. Ahí está, ya lo vimos. ¿Qué más, compañero Topi? Bueno, de ahí como ya la Tierra está en el punto C, pues el del D serían, no sé, es que ahí no estoy seguro, pero no serían menos 50 volts Mira, ¿cuál? ¿El del D o el del E? en el D. En el D estoy conectando mi voltímetro así. ¿Qué puedes observar, compañero? Estoy midiendo nada más una caída de tensión con respecto a tierra, la caída de tensión de este resistor con respecto a tierra, pero quiero que observes cómo están las puntas. Están invertidas, ¿no? Exacto, están invertidas. Entonces, ¿cuánto tiene que valer eso, oye? Menos 25 volts. Exacto, menos 25. ¿Y qué más? Ya para terminar. Bueno, en el punto E sería menos 50 volts. Muy bien, menos 50. Ahí está, Topi. Muy bien, perfecto. Pues ahí tienen, oigan, hay que ponerse abusados con este tipo de mediciones, con respecto a tierra, ¿sale? En la práctica son muy útiles estar midiendo así para saber si hay tensión en su circuito, ¿sale? Muy bien, gracias, Topi. Ya está tu participación y continuamos. Me va a ayudar a leer Remedios. ¿Estás conectada, jefa? Sí, profe, buenos días.
Buenos días, Remedios. Adelante. Todavía no se ve en mi pantalla, oigan. Sí, profe, ya se ve. Gracias. Ley de las corrientes de Kirchhoff. La ley de voltaje de Kirchhoff se ocupa de los voltajes presentes en una sola trayectoria cerrada. La ley de la corriente de Kirchhoff es aplicable a corrientes que circulan por múltiples trayectorias. La ley de las corrientes de Kirchhoff, abreviada a menudo como LCK, se puede anunciar así: la suma de las corrientes que entran a un nodo, corriente total de entrada, es igual a la suma de las corrientes que salen de dicho nodo, corriente total de salida. La suma de la corriente de entrada es igual a la suma de la corriente de salida. En un circuito en paralelo, un nodo es un punto donde se juntan las ramas dispuestas en paralelo. Por ejemplo, en el circuito de la figura siguiente, el punto A es un nodo y el punto B es otro nodo. La trayectoria de la corriente lineal positiva de la fuente. La corriente total T, que viene de la fuente al nodo. En este punto de la corriente de rama I1 y 3, la I1 más I2 más I3. Muy bien, Remedios. Muchas gracias. Te escuchamos medio cortado, pero está bien. Ahí tienen la ley de las corrientes de Kirchhoff. Es una ley muy sencilla. Se aplica para circuitos en paralelo donde la corriente se divide. Ahí tienen un diagramita. Observen cómo en el nodo A llega la corriente total que sale de la fuente o de la batería, en este caso V de salida, tensión de salida, sale, la corriente total llega al nodo A y se divide en corriente 1, corriente 2 y corriente 3, ¿sale? Luego llega al nodo B, esta suma de estas tres corrientes y vuelve a salir la corriente total. Esto ustedes ya lo sabían con los temas que hemos venido viendo, solo aterrícenlo en esta ley, anoten en su cuaderno, por favor, ley de las corrientes de Kirchhoff, pongan lo que está en cursiva, la expresión que viene ahí, la sumatoria, el diagramita, y avísenme cuando podamos continuar, por favor. Profe, es como si contara una sola resistencia, ¿verdad? Como si esas tres fueran solo una. Exacto, esas tres es como si fueran una resistencia equivalente y como si ahí atravesara una corriente total, ¿sale? Ahí en esa resistencia equivalente se va a formar una caída de tensión que, si te das cuenta, va a ser la misma en las tres resistencias, ¿sale? De acuerdo a lo que hemos venido viendo. Es la misma tensión en las tres, entonces esa caída de tensión en esas resistencias va a ser única si tú lo quieres ver de ese modo, pero sí, justamente es como si fueran una, pero ya desde el punto de vista más específico se están dividiendo las corrientes, ¿sale?
Permítanme tantito, voy a salir un momento de aquí del estudio. Regreso enseguida. Listo, ¿cómo van, oigan? Hola. ¿Siguen conmigo? Quinto 2. ¿Qué estoy hablando solo, oigan? Aquí seguimos, profe. Ah, gracias, Xochitl. Pensé que se habían ido, me asusto. ¿Cómo van, oigan? Todavía no acabamos. Ah, bueno, está muy bien. Profe. Adelante, adelante, No, adelante. es que le iba a decir que sí podía regresar a la presentación, pero ya la hice. Ah, ya, sí, disculpen. Me estaba asegurando de que siguiera en Teams, oigan. Es que no me contestaban y entré en pánico.
Listo, oigan, ¿cómo van? Hola. Se fueron de mí. No, profe, aquí estamos. Gracias, ¿cómo van? Ya, bueno, yo ya terminé, profe. Los demás, ¿ya podemos continuar, oigan? Ya, profe. Gracias, muy bien. A ver, ya casi terminamos. Continúa, por favor, Rey David, con la lectura. Sí, profe. Ahora, cuando se siguen las corrientes mostradas en la figura a través de las tres ramas, notamos que regresando al nodo B, las corrientes I1, I2 e I3 se encuentran en el nodo B. IT sale. Entonces la fórmula de la ley de la corriente de Kirchhoff en el nodo B es la misma que en el nodo A. IT es igual a I1 más I2 más I3. La ley de corriente hasta ahí, de... tantito, perdón, hasta ahí. Sí. Observen eso, observen que la fórmula de la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B quedó igual que en el nodo A. ¿Por qué? Porque la corriente total que entra al nodo A es igual a la suma de las tres, ¿sale? Y para el nodo B es lo mismo, la suma de las tres es igual a la corriente total, ¿sale? Muy bien, quedan de esa manera, esas expresiones son muy importantes, porque si ustedes no formulan bien esa expresión de nodo, esa fórmula de nodo, no vamos a poder ver los temas que siguen, ¿sale? Muy bien, adelante, Rey David, discúlpame. La ley de corrientes de Kirchhoff también se puede expresar diciendo que la suma algebraica de las corrientes que concurren en un nodo es igual a cero. Suma de corrientes igual a cero. El término algebraico significa que se tiene que tener en cuenta los signos más y menos en las magnitudes. Por lo general, se establece el signo positivo para las corrientes que entran y el signo negativo para las que salen. Por ejemplo, en el nodo que se representa a continuación, si se toman con signo positivo las corrientes que entran al nodo y con signo negativo las corrientes que salen del nudo, basándose en las expresiones anteriores se puede poner la suma de corrientes es igual a 0, equivalente a corriente 1 más corriente 2 más corriente 3 menos corriente 4 igual a 0. La suma de corrientes de entrada es igual a la suma de corrientes de salida. Equivalente a I1 más I2 más I3 igual a I4. Observemos el circuito de la figura siguiente y ahí está la figura. Muy bien, gracias, Rey David. Ahí está, esto es muy similar a la ley de voltajes de Kirchhoff. Es más bien una analogía, solo que uno es de corriente, obviamente, y uno es de voltaje, ¿sale? Podemos verla de ambas formas. La corriente total es igual a la corriente de salida. Más bien la corriente que entra es igual a la corriente que sale en un nodo. O bien, la suma de ambas es igual a 0, ¿sale? O sea, I1 más I2 más I3 menos I total o menos I4, como nos dice este nuevo ejemplo, es igual a 0, ¿sale? La suma algebraica. Por favor, copien ahí desde donde dice, por ejemplo, hagan ese dibujito donde están concurriendo en un nodo 4 corrientes, bueno, 3 y saliendo una, y copien las expresiones, por favor, para que se acuerden de qué es lo que dice Kirchhoff. Profe. Adelante. Sería mucha molestia si nos mandan la foto de eso. Es que, bueno, al menos yo no veo las letras chiquitas. No sé si mis compañeros tampoco.
Claro, no te preocupes, se los mando y Gracias. ahorita también ya les voy a mandar esta presentación. Permíteme. Ahí está. Les mandé únicamente lo que quiero que copien, por favor. Avísenme si ya está en su WhatsApp, oigan. Sí, profe, ya, gracias. ¿Listo, oigan? ¿Cómo van? ¿Listo? Hola, ¿siguen conmigo? Quinto 2. Ya se fueron, oigan. No, profe, aquí estamos. No se sienta solo, profe.
Gracias. ¿Cómo van? Respóndanme, por favor. Muy bien, pues vamos a continuar. Ayúdame a leer. Carlos Javier, ¿estás conectado, Carlos? No vino el compañero Carlos. Compañera Isabel Candelaria, ¿estás conectada? Sí, profe. Gracias, Isabel. Por favor, ya termina de una vez el tema ahí en Observemos. ¿Y qué observas? Observemos el circuito de las figuras siguiente. Está un circuito con dos entradas de voltaje. Muy bien. Con dos resistencias. Tres resistencias y se hacen dos nodos. Entonces la corriente se divide en las ramas. Muy bien. Pues, dice para el nodo 1 tenemos corriente 1 más corriente 2 menos corriente 3 igual a 0, lo que es corriente 1 más corriente 2 igual a corriente 3. Para el nodo 2 tenemos corriente 3 menos corriente 2 menos corriente 1 igual a 0, lo que es corriente 3 igual a corriente 1 más corriente 2. Perfecto, Isabel, muy bien. Pues hasta aquí le dejamos, oigan. Ahí está la ley de corriente de Kirchhoff y continuamos la próxima clase. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos cuando, oigan, mañana, ¿verdad? Bueno, sí, profesor, mañana. Que estén muy bien. Sí, profe, está bien. Tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego, buen día. Hasta luego, profe, que tenga buen día.